Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Cultura de Chía y una bienvenida a nuestra Semana del Patrimonio Chía Teje Memoria. El día de hoy es un gran honor para nosotros contar con un invitado excepcional, el maestro Gustavo Castro Caicedo. Me quedo corto en la trayectoria del maestro, ha publicado más de 30 libros, fue director de Enravisión, director de RCN Radio, periodista, investigador, cronista y una figura intelectual muy prominente en nuestro país. Entonces, maestro, bienvenido y gracias por aceptar la invitación del municipio de Chía. No, para mí es un privilegio que ustedes se preocupen por mí. No, faltaba más. Maestro, la primera pregunta que quería que charláramos, en un país tan huraño a la lectura, a las letras, ¿cómo saca usted fuerzas para escribir y publicar 39 libros? Bueno, esa es una forma de vida, como la persona que se dedica desde pequeño a pintar o la persona que se dedica a la arquitectura. Es una profesión que es apasionante y que toma todos los días de la vida, que no hay día en que uno no escriba. Eso hace que hasta hoy tenga 39 libros y que aspire a tener todos los que pueda de aquí a que me tenga que ir de este mundo. Ah, qué bueno, maestro. Ojalá lleguen muchos más, que realmente es un privilegio poderlo leer. Ay, esto de la pandemia para mí ha sido maravilloso, porque he tenido oportunidad de dedicarme 24 horas al día a escribir. Estoy escribiendo un libro en este momento y no he tenido posibilidad de aburrirme. Mucha gente se siente encerrada y no tiene qué hacer. Yo necesito más tiempo para poder seguir escribiendo. ¿Le ha afectado mucho su labor como investigador, el encierro? Sí, hay algunas cosas que no las tiene el doctor Google, que hay que ir a los sitios a buscarlas, y eso sí, esa es una limitante. Frente a eso, es un tema que para nosotros es importante. Nosotros en la Dirección de Cultura ahorita estamos en un esfuerzo, creamos un componente de patrimonio y nos hemos encontrado la dificultad de consultar archivos. A veces no hay dónde consultar. ¿Qué nos dice usted de eso, del trabajo en archivo en Colombia? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es? Desafortunadamente en Colombia no hay una conciencia de la importancia que tienen los archivos. Es la memoria histórica de la nación, de los municipios, de las comunidades. Y aún en los medios de comunicación hay un desconocimiento del manejo de los archivos. Yo tengo unas experiencias que realmente han sido tristes. Yo llegué a RCN como presidente en el año 84 y lo primero que hice fue ir a revisar los archivos y encontré que había unas épocas en las cuales no existían archivos, y la conclusión es que un director del noticiero, el día que se acabaron las cintas para grabar, cogió las del archivo y las regrabó. En Punch Televisión, que tenía el mejor archivo de Colombia, el archivo fílmico, pasó lo mismo. En un cuarto comenzaron a botar los rollos de película, que en esa época no se usaba el video, y las películas se desenrollaban y había un mare magnum de películas que se perdieron. Tenían el mejor archivo, que era el del Noticiero Suramericana, que fue el primero y el más importante. Y en la medida en que he investigado temas, he encontrado que hay una pérdida total de la responsabilidad y del valor que tienen los archivos. En mi ciudad, en Zipaquirá, he hecho 5 libros sobre Zipaquirá, toda la historia, que tiene una historia maravillosa, una ciudad que fue hasta capital de Colombia y que es desconocida por sus mismos ciudadanos. Pues encontré que los archivos de la alcaldía, de la administración de Salinas, se estaban pudriendo en sitios a la intemperie, donde no tenían ninguna protección. Es un pecado.
el no tener el cuidado que se debe tener con los archivos que son la memoria histórica de los municipios y de las comunidades. Claro, maestro, y si uno mira lo que usted dice, uno ve a nivel estatal hay un olvido absoluto. A nivel, lo que usted nos cuenta en los medios de comunicación, que tienen, digamos, un acceso privilegiado a mucho material, a veces se pierde. En la memoria colectiva, datos como el que usted nos acaba de dar, de Zipaquirá en su momento llegó a ser capital del país, están perdidos. ¿Por qué el colombiano no tiene esa conciencia de la importancia de la memoria histórica? Porque el mismo Estado no se ha preocupado por dar cultura de archivos. Si el Estado no la tiene, si los gobiernos no la tienen, si las administraciones no la tienen, mucho menos los ciudadanos. Entonces el desconocimiento es un analfabetismo archivístico, digámoslo así. No hay una conciencia, la gente ni siquiera sabe que es un archivo. En ese sentido, digamos, nosotros estamos tratando de formar una escuela de documental, una escuela de literatura con jóvenes. ¿Usted qué consejo les daría a ellos con este panorama de falta de archivos? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes investigadores para empezar a investigar la historia de este país? Les voy a dar un ejemplo elemental. La familia que guarda las fotos de los sucesos de la infancia y de la juventud. Eso es un archivo. Cuando uno tiene amor por eso que está guardando su familia, puede entender lo que significa un archivo, que es el guardar la memoria de los casos familiares. Y a través de eso se puede tomar una conciencia sobre el valor de los archivos. Cuando uno revisa, a esta edad que tengo yo, las fotos del pasado, las cartas del pasado, las comunicaciones del pasado, uno vuelve a vivir. Recordar es vivir, y eso tiene la misma connotación en los casos de las tradiciones de los municipios y las comunidades. Es importante guardar, así como se guardan los archivos de familia, guardar los archivos de las comunidades y de los municipios. Eso que están haciendo ustedes es importante. Esa conciencia realmente no es muy extendida en el país. Yo diría que lo de ustedes es casi que una excepción. Aunque hay muchos sitios a donde se conservan y se guardan los archivos, no hay muchos municipios a donde tengan esa conciencia. Eso merece de verdad una felicitación. Muchísimas gracias, maestro. Ya que hablamos ya un poco de nosotros frente al departamento de Cundinamarca, frente a la zona de la Sabana, sobre todo, que por su origen zipaquireño tanto ha investigado usted, ¿qué nos cuenta un poco de sus investigaciones sobre Zipaquirá? Bueno, voy a narrarle algo que tiene que ver con Zipaquirá, con Chía y con el país. El adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada salió en una expedición de Santa Marta con 1.800 soldados a descubrir el nacimiento del río de la Magdalena, porque se suponía que allí estaba el Dorado. El Dorado era una leyenda en esa época de un sitio de la nación donde había mucho oro. Jiménez de Quesada se vino navegando por el río de la Magdalena y las enfermedades, el paludismo, los animales, los zancudos acabaron con la tropa. Al sitio llamado ya le digo cómo se llamaba el sitio. Llegaron solamente unos 800 soldados, más de 1000 murieron en el trayecto. El sitio se llamaba Barrancas Bermejas. Oh. Y en el tráfico en que ellos tenían para ir a descubrir el nacimiento del río de la Magdalena, encontraron a unos indígenas en una canoa que cuando vieron a los españoles se lanzaron al agua y huyeron. Los españoles miraron qué había en esa canoa y encontraron unos panes de sal.
unos panes de sal, y un indio que era el traductor les explicó que esos panes de sal los llevaban de Zipaquirá, que la tribu muisca zipaquireña canjeaba la sal por oro, por esmeraldas, por animales y por artículos de lana, de hilados. Entonces Jiménez de Quesada pensó que realmente el dorado no estaba donde nacía el río, sino allá donde estaba la sal. Y cambió el rumbo, se bajaron en Barrancas Bermejas y emprendieron camino hacia Zipaquirá. Pasaron a Suezca y a Zipaquirá, que en esa época se llamaba Zipaquirá, tenía el nombre de Chicaquicha. Oh, Chicaquicha. Era ciudad del gran señor en el idioma muisca. Al llegar a Zipaquirá, en Tibitoc, los indios zipaquireños enfrentaron a los españoles. Fue la única tribu de toda la que encontraron en el recorrido que los enfrentaron, y decidieron seguir hasta donde hoy está Chía. Acamparon en Chía y allí tomaron la determinación de seguir un poco más al sur, y de allí partieron a Tibusaquillo, que era el sitio de Bogotá. Tiempo después, reuniéndose 3 de los conquistadores, fundaron a Bogotá. Eso indica que si no fuera por la sal y por haber salido de Chía, la capital de Colombia no sería Bogotá. Hubiera sido algo en la región del Valle del Cauca, digamos, o en algún transcurso del río de la Magdalena, pero mucho me temo yo de que no hubiera sido en el centro de lo que hoy es Colombia. Por accidente llegaron aquí. Claro, remontando una ruta indígena que nada tenía que ver. Que no la tenían prevista y que no la habían... Y claro, encontraron unos indígenas pacíficos y los avasallaron, los exterminaron. Qué interesante, y que es la parte de nuestra historia, ¿no? Que siempre en nuestra historia hay esos descubrimientos maravillosos, pero esa otra parte violenta de avasallamiento, que desafortunadamente es ese contraste que tiene siempre nuestra historia. Entonces Chía tiene eso, y tiene lógicamente la tradición del culto a la luna, ¿no? Claro. Claro, que es fundamental en la identidad. Culto que, como el que tenían los indígenas incas y los aztecas y los chibchas, fue también destruida para implantar la religión católica. Los grandes templos de estas ciudades fueron destruidos y en muchos casos borrados del mapa. En México, por ejemplo, están en este momento descubriendo un templo sobre el cual se construyeron unas basílicas. Se trataba de borrar las creencias indígenas. Eso se ha dicho mucho, que seguramente si pudiéramos excavar en las iglesias más antiguas de nuestro país, encontraríamos templos. Se ha encontrado en muchos sitios. Pues correspondía a las creencias católicas de los españoles. Claro, su forma de ver el mundo en ese momento. Maestro, cuéntenos un poquito sobre su investigación sobre la infancia y la juventud, sobre todo de García Márquez en Zipaquirá. Bueno, esa investigación obedece a una razón fundamental, a que García Márquez y yo llegamos a Zipaquirá en el mismo año, con 2 meses de diferencia. Me nombro primero porque yo llegué primero. Yo llegué el 17 de enero del 43 porque ese día nací en Zipaquirá. Y Gabo llegó el 7 de marzo de 1943 a estudiar al Liceo Nacional de Varones, que era el mejor colegio que había en Colombia, por razones de suerte que nos llevaría mucho tiempo explicar. Diríamos que García Márquez consiguió una beca en Zipaquirá, que era el mejor colegio nacional.
García Márquez llegó siendo dibujante y caricaturista. Él lo que le gustaba era eso. Él no tenía nada de escritor, no había pensado en ser escritor. En Zipaquirá, en el colegio, encontró a un profesor que fue 16 años después profesor mío, al profesor Carlos Julio Calderón Hermida, quien lo indujo a la literatura y quien prácticamente lo forzó porque encontró en él una gran capacidad. García Márquez lo reconoce en su libro Vivir para contarla, en la que dice: al profesor Carlos Julio Calderón Hermida fue al que se le ocurrió esa vaina de que yo escribiera, y realmente a raíz de eso García Márquez escribió. A mi madre le oí muchas veces hablar de García Márquez porque ella lo conoció, y mi madre era la mejor amiga de Gabo en Zipaquirá, la Manca González, una intelectual que lo relacionó con los grandes intelectuales de Bogotá. En su casa en Zipaquirá los sábados se hacían tertulias literarias a donde iban los grandes literatos que había en Bogotá. Desde cuando mi madre habló de García Márquez, hubo un momento culminante, que fue una noche que, estando en televisión, mi mamá comenzó a gritar: miren, aquí está Peluca. Y Peluca era García Márquez. Le estaban haciendo una entrevista a raíz de su crónica de un náufrago. El relato del náufrago. Relato de un náufrago. Entonces mamá nos contó: mire, ese es Peluca, ese ahora es famoso, él era un muchachito que pues muy pobre porque venía de la costa, no tenía cómo sobrevivir, sino que aquí lo quisieron mucho y al otro lado, salió al otro lado. Y ya miren lo importante que es. Ese día me interesé mucho más en García Márquez. Comencé a buscar testigos. Mi libro tiene la vida de 83 testigos, 70 de los cuales ya murieron. O sea que tuve la oportunidad de recoger el archivo de memoria, o si no, no se hubiera sabido qué pasó con García Márquez. Porque desafortunadamente ninguno de los biógrafos de García Márquez, ninguno, se preocupó por la vida de Gabo en Zipaquirá. Todo el mundo lo sitúa en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en España, en México, en París, en Caracas, pero nadie se preocupó de García Márquez en Zipaquirá. Como yo hice el seguimiento, comencé a encontrar una cantidad de cosas importantes. Y eso me fue llevando hasta que escribí Gabo, 4 años de soledad, su vida en Zipaquirá. En ese libro de 440 páginas narro toda la relación de él con esas 83 personas. Y se logró reconstruir algo que se pudo haber perdido si los archivos y lo que yo busqué no se hubieran trabajado. Esa es una muestra de lo importante que es el manejo de los archivos y el manejo de la memoria. A veces a los viejos se les desprecia y no se les tiene en cuenta, y son los viejos los que tienen el conocimiento y la memoria de lo que ha pasado en el pasado. Las tradiciones orales son eso, y son parte de esa memoria que ustedes están defendiendo. Aparte de haber encontrado todos esos testigos, un día logré ubicar a la primera novia de Gabo. Supe que estaba en Pasadena, California, y me fui a Pasadena para hablar con ella. Y me contó la historia más bella de la vida romántica de Gabo, que nunca había tenido novia y que tuvo esa novia que se llamaba Berenice Martínez. Berenice ya tenía 80 años, no recuerdo exactamente cuánto. Y me contó la historia de los poemas que le hacía Gabo, y ahí comencé a buscar otra fuente de historia, que eran los poemas que había escrito Gabo, y alcancé a conseguir 14 poemas inéditos de Gabo. Como las cosas se dan cuando tienen que ser, en mi primer apartamento en Bogotá, me hice amigo de un médico que vivía en el apartamento superior al mío, que quedaba encima. Y un día, hablando de cosas, él me contó: ¿usted es de Zipaquirá? Le dije: sí. Dijo: yo hice bachillerato en Zipaquirá.
Y me comenzó a contar. Me dijo, yo fui el que recibí a Gabo cuando llegó a Zipaquirá. ¿Cómo así? Era el negro Humberto Guillén, un médico de Facatativá que estudió en Zipaquirá y que fue en efecto quien recibió a García Márquez el día que llegó a Zipaquirá, el 8 de marzo del 43, y quien le ayudó a subir su colchón y su baúl al segundo piso al dormitorio que le asignaron. Pues esa pasión por el tema me tomó 15 años de dedicación casi exclusiva a investigar. Durante esos 15 años solamente hice 2 libros, el de Gabo y otro. Yo hago normalmente un libro cada año y medio, cada 2 años, pero este de Gabo me tomó todo ese tiempo. Y tuve la fortuna de lograr rescatar el eslabón perdido en la vida de Gabo. Para mí, el más importante. ¿Por qué Gabo fue escritor? Y si Gabo no llega a Zipaquirá, no hubiera sido Nobel. Y la otra, Gabo nació biológicamente en Aracataca, pero nació intelectualmente en Zipaquirá. Y es más, 100 años de soledad nacieron en Zipaquirá. ¿Qué personajes de 100 años de soledad cree usted que se inspiraron en Zipaquirá? Bueno, ahí hay varios. Todos los personajes que tienen que ver con la alta clase social reflejada en personajes que se fueron a vivir a la costa y que fueron personajes extraídos de Zipaquirá. Una Zipaquirá que era muy culta, que fue una ciudad de blancos a donde vivían las familias españolas de mayor tradición, que tenían sus casas coloniales en Zipaquirá. Era una élite especialísima, y de ahí calcó Gabo personajes que son imborrables en 100 años de soledad. Y Gabo mismo reconoce en una carta que le manda a Plinio Apuleyo, que figura en los libros de Plinio Apuleyo, y le dice: comencé a escribir 100 años de soledad cuando tenía 17 años, es decir, cuando hacía cuarto de bachillerato en Zipaquirá, y puedo decirte que no hay ni una coma que haya cambiado de lo que escribí en el libro a lo que escribí cuando comencé a hacer 100 años de soledad. Es decir, que seguramente se empezó a escribir el texto en Zipaquirá. Sí, no hay la menor duda. Y los personajes, y hay 2 investigadores que establecen a partir del libro mío que efectivamente 100 años de soledad se escribió en Zipaquirá. Es un tema que estoy desarrollando en este momento. Ah, qué interesante. García Márquez, maestro, al igual que usted, yo siento que en el fondo él de corazón siempre fue un periodista que usó la tradición oral, reconstruyó la tradición oral guayú, la tradición oral caribeña, pero siempre desde su alma de periodista, al igual que lo hace usted reconstruyendo tantas tradiciones, como hemos hablado, para sus textos. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál cree usted que ha sido el aporte del periodismo a la cultura colombiana? Mire, le voy a hacer una lista de algunos personajes. Germán Castro Caicedo, y lo nombro porque es un gran escritor, más que mi hermano. Claro. Es el mejor cronista que ha tenido el país trasladado a la literatura. Juan Gosaín. No, es que son tantos los periodistas que han escrito y que han escrito cosas importantes que mire, la memoria histórica de Colombia en lo que tiene que ver con la guerra, claro, es una memoria histórica traída por periodistas. Olga Bear, todos los que han escrito sobre la violencia en Colombia fundamentalmente son periodistas. Y, en el fondo el periodista y el escritor son una sola cosa, solo que hay 2 diferencias. El periodista se dedica a investigar y el escritor puro se dedica a crear, y a crear novela, y a crear de la fantasía. Pero los periodistas en general son seguidores de la historia, recopiladores de información e investigadores. El país le debe mucho a los escritores, no solamente en las denuncias, sino también en la conservación de la memoria del país.
Claro, y teniendo en cuenta eso, maestro, usted los nombres que usted da, Olga Bear, Juan Gozaín, uno podía hablar a Alfredo Molano, que fue un gran cronista. Teniendo en cuenta esos grandes nombres que ha pasado, ¿cómo ve usted el periodismo hoy en Colombia? ¿Se hace un buen periodismo hoy en Colombia? Se hace un excelente periodismo en lo investigativo, en la denuncia, pero muy limitado en proporción a la cantidad de periodistas que hay. Tengo entendido que en Colombia hay 10 o 20.000 periodistas, pero ¿a cuántos de ellos puede uno llamar periodistas? El periodismo ha perdido su rumbo. Hoy la inmediatez y el que los dueños de los medios sean los grandes industriales o los grandes empresarios del país ha hecho que se pierda la independencia. Los medios en manos de la empresa privada han perdido parte de su función. Ya no hay cosas que están limitadas, que no se pueden decir, hay una autocensura. Y hay muchísimos periodistas que se autocensuran sin que tuvieran que hacerlo. El periodismo tiene una parte muy importante de periodistas que siguen denunciando, que siguen investigando, que siguen sin tragar entero. Pero hay miles de periodistas que simplemente sirven a los intereses de los dueños de los medios y se callan muchas cosas que debían contarse. Es una doble posición que enaltece a los que realmente desarrollan un periodismo sincero, honesto, equilibrado, que muestra la verdad. Y otra que es vergonzosa, de periodistas que a veces se matriculan en el amarillismo y que hacen del periodismo simplemente una cátedra para mostrar las cosas malas del país y hacer audiencia. Todo este tema, maestro, que usted lo nombró hace un rato, el doctor Google, de tener, entre comillas, la información a un clic de distancia, aunque ya usted nos hacía la mención de que hace falta ir al archivo, hace falta el trabajo de campo, pero toda esta revolución digital, ¿qué tanto ha cambiado el oficio del periodista? ¿Qué tan distinto es cuando usted empezó a lo que se hace hoy en día? Le voy a resumir eso con una sola palabra. Cuando usted ve en televisión el informe en el que dice no trague entero, no calle, y ahí es el periodista ciudadano, que como tiene un teléfono que da posibilidad de transmitir y de grabar, se convierte en periodista. Eso ha desvirtuado un poco la función del periodista, no de universidad, porque yo no creo que el periodista necesite hacerse en la universidad. El periodismo es algo que nace y que se lleva dentro de cada uno de los que son periodistas. Pero el periodismo que yo practiqué era un periodismo de investigación, a donde había tiempo para investigar. Hoy la inmediatez impide investigar. Entonces, el primer enemigo es la inmediatez. El segundo, el interés de los dueños de los medios en que haya cosas que se digan y que haya otras que no se digan, las que tienen que ver con sus intereses económicos. Y el tercero es la irresponsabilidad de periodistas que se equivocaron de profesión y en muchos casos inclusive llegan al punto de comercializar la información. Claro, lo que es más gravísimo, y eso me da pie para la segunda pregunta, en un país como Colombia, donde a veces parece que la memoria fuera un trofeo de guerra, pensándolo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el tema de Álvaro Gómez, que todo el mundo empieza a tejer distintas versiones, y hay mucho interés político ahí de sectores que han estado en el conflicto. Nos hace falta quizá un periodismo más investigativo, más audaz, que tenga esa independencia de la que usted hablaba. ¿Cómo ve la situación del rol del periodista ahorita que la memoria es un tema tan complicado en Colombia? Y hay algo que quizás es el cuarto, pero el más peligroso de todos los problemas que afectan al periodismo, y es en lo que los periodistas tendrían que luchar, que es lograr hacerle entender al país, a la opinión pública,
el peligro de las redes sociales. Cómo las redes sociales han desvirtuado el periodismo a través de las mentiras, a través de las informaciones normalmente de contenido político para desvirtuar la verdad, de derecha y de izquierda, porque en esto nadie se salva. Las redes sociales, que podrían ser muy buenas, se han convertido también en algo muy peligroso, que ha hecho que el país inclusive a veces llegue a incendiarse, y que ha desvirtuado la función del periodista, que muchas personas le creen más a una fake news que a lo que dice un periodista. El que se inventa una campaña llega a todas las personas facilísimo, simplemente se mete en la red social y eso comienza a trascender. El periodista tiene limitantes. Los periódicos no son de grandes circulaciones. El que lee un periódico llega en el caso máximo a 800.000 personas, a 100.000, a 200.000, mientras una mentira en redes sociales puede trascender a millones de personas. Y eso ha hecho lógicamente que sea el cuarto mayor peligro del periodismo actual. Y no ha habido una gran preocupación de los periodistas de hacer una gran campaña para explicarle a los ciudadanos cuán peligrosas son las redes sociales mal manejadas. Con este tema, maestro, de los fake news, de este manejo de soterrado de la información, hay algo que nos preocupa también a nosotros, los que nos movemos en la literatura, en la memoria, que es el tema de los derechos de autor. Nos cuentan que usted ha tenido problemas de derechos de autor también con su investigación sobre García Márquez en Zipaquirá, que ha habido apropiación de su material. También nos gustaría que nos contara un poquito sobre esa situación. Yo tengo 77 años, escribo hace 55, tengo 39 libros. Siempre entendí que el Estado en los municipios está representado por el alcalde y los derechos de autor están destinados a que sean defendidos por los alcaldes. En mi pueblo, un alcalde, 2 alcaldes tomaron mi libro de García Márquez, se lo robaron intelectualmente, lo piratearon, montaron un museo con la historia que yo escribí, utilizaron las fotografías de mi libro y adicionalmente una supuesta investigadora hizo una publicación basada en mi libro, y en 39 obras es la primera vez que veo algo tan sorprendentemente deshonesto. Se robaron mi libro. Cuando yo hice el Gabo 4 años de soledad, publicado en el año 2012, habían pasado 60 años desde que Gabo estuvo en Zipaquirá. Sí. Y nadie había escrito sobre eso. Nadie había investigado. Cuando se dio mi libro, resultaron una serie de expertos en la vida de García Gabo en Zipaquirá. Hasta una museóloga experta en Gabo en Zipaquirá. Una investigadora costeña experta en Gabo en Zipaquirá. Es triste, ¿no? Es triste porque dar un crédito o pedir permiso de utilizar una información no cuesta nada, pero violentarla y hacerla como algo propio, pues es un hecho deshonesto. Claro, maestro, y eso muestra también todavía lo lejos que estamos de entender la importancia del rol del investigador, del rol del escritor, de cómo no se valora y no se dignifica el trabajo intelectual, y se cree que es muy fácil tomar el trabajo de alguien y apropiárselo. Sí, prácticamente 15 años de mi trabajo y una vida pensando en Gabo se fueron en un segundo a otros autores y a otros dueños. Pero bueno, esa es Colombia en muchos casos, y a muchos personajes de la literatura los han falsificado, los han pirateado impunemente. Terrible, muy triste.
Bueno, maestro, es un honor haberlos tenido para el municipio de Chía. Desde ya invitadísimo el otro año, cuando usted quiera a lanzarlo, esperamos con su nuevo libro en el municipio. Y todas las veces que quiera ir es bienvenido, ojalá con esta situación de pandemia un poco más controlada para poderlo tener físicamente, no solo virtualmente como en esta ocasión. Reiterarle el agradecimiento por habernos abierto este espacio y cuente con la Dirección de Cultura de Chía para difundir su trabajo, para conversar y para lo que a bien tenga. Pues yo les agradezco a ustedes, realmente es un privilegio poderme dirigir a la gente de Chía, de la ciudad tan importante que se está convirtiendo en la segunda ciudad de Cundinamarca, después de Bogotá. Y especialmente para felicitarlos por lo que ustedes están haciendo, por recoger la memoria histórica, por preocuparse por los archivos, por preocuparse por la tradición y por nuestras raíces que son tan importantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y recuerden que los esperamos mañana a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de la Dirección de Cultura con la conferencia del historiador, sociólogo y antropólogo Wilson Pavón.